niñas bien, universidades, pero Lausanne era un pueblecito muy chiquito y al final de cuentas pues todos los jóvenes nos reuníamos y nos conocíamos. Y entre el grupo de jóvenes que yo conocí conocí entonces a Juan Carlos de España. Juan Carlos era un chico muy guapo, eso sí. No fui muy amiga de él, ahí sí tengo que decir la verdad, porque como que no era el grupo con el que nos reuníamos nosotros, porque era un grupo muy pequeño de hispanohablantes que estábamos en Lausanne. Entonces había colombianos, había españoles, había mexicanas, que éramos nosotros, en fin, era un grupito muy pequeño que hablaba español y nos reuníamos con frecuencia. Juan Carlos no perteneció a ese grupo, pero sí lo conocí muy bien porque era muy amigo de un chico griego que sí era muy amigo de nosotros. Entonces, por ser muy amigo de Tasso, entonces así conocimos nosotros a Juan Carlos. Pero el que era muy amigo, ese sí, íntimo de nosotros, era un primo de Juan Carlos, que se llamaba, o se llama quizás, ojalá y todavía esté vivo, Etienne Alar. La mamá de Etienne Alar era prima, pienso yo, de Alfonso de Borbón. Juan de Borbón, sí, ¿cómo se llamaba el papá de Juan Carlos? El conde de Barcelona, don Juan de Borbón. Sí. Don Juan. Se llama Juan. Exacto, Juan de Borbón. Entonces la mamá... Además, no podíais ser muy amigos, tu papá apoyando a los republicanos y pues no. No, para nada, no. No, y además estos años, muchos años después, ¿no? Yo ya estaba interna en Lausanne. Y la verdad que no, pues no, ni siquiera pusimos atención en eso, ya había pasado tiempo y todo, ¿no? Y entonces, sí conocí a Juan Carlos, pero este chico que era primo de él, sí nos frecuentaba mucho. Era un chico que hablaba español, muy simpático, era hijo de un banquero belga y su madre estaba emparentada con los reyes de España, ¿no? Entonces, siempre nos decía, las voy a llevar, porque éramos 4 mexicanas las que estudiábamos allá, las voy a llevar a tomar el té con mi tía. Y nosotros decíamos, está bien, llévanos con tu tía cuando gustes, ¿no? Por fin dijo, ya mi tía las va a recibir tal día, vengan a tomar el té. Bueno, mi tía fulana de tal, la reina Victoria Eugenia de España. Claro. Entonces, Victoria Eugenia, yo le contaba a José María, que yo creo que era una persona, pues no le puedo calcular la edad, pero no era muy joven, vivía solita, no vivía con su esposo, era solititita en un apartamento en Uxí, que es una parte de Lausanne que da sobre el lago, pero era un departamento muy pequeño, nada de elegancias ni nada, una pequeña terraza que daba sobre el lago, y ahí solíamos tomar el té, y yo decía, qué raro que esta señora nos invita con tanta frecuencia a tomar el té. Yo creo que está muy aburrida o quiere oír hablar español, porque realmente las gentes que hablaban español en Lausanne éramos muy pocos, ¿no? Pues ahí se hablaba francés. Y entonces sí fuimos con muchas, pues no puedo decir que mucho, pero sí fuimos muchas veces a tomar el té con ella y este chico que es primo de Juan Carlos, que se llama Etienne. Entonces, claro, es que además hay toda esa parte de la familia real española que en aquellos momentos pues también eran unos exiliados. Claro, no tenían ni un quinto los pobres exiliados. Exacto, nadie les vivían de normalitos, ¿no? Pues sí, claro, y no les hacían gran caso. Yo no me acuerdo que nadie haya recibido ninguna especie de elogio o algo así o que se supiera. Y ahí vivía la reina de España, ¿no? Fíjate, quería hacer el comentario para nuestros oyentes que no lo sepan. Victoria Eugenia Juliana de Battenberg, que nació en Escocia y murió precisamente en Lausanne, en Suiza. Nació en el 1887 y falleció en abril del 69. Fue la reina consorte de España por su matrimonio con el rey Alfonso XIII. Era nieta de la reina Victoria I. Exacto, era nieta de la reina Victoria, sí. Y es la actual, era la actual, perdón, no, ya no es porque falleció, la actual bisabuela paterna del monarca español, actual rey Felipe VI, y abuela del papá, del rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos I emérito, era la abuela. O sea, tú has tomado el café varias veces, o el té. Sí, así es. Qué cosa tan curiosa. ¿Y qué te pasó? Me decías en Sevilla. Pues mire, mi esposo era pediatra, el doctor ya falleció, y él fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Y España pertenecía al grupo de países que formaban de este grupo que se llama Asociación Latinoamericana de Pediatría.
Entonces los españoles siempre fueron muy, muy amables con nosotros y nos invitaban con frecuencia a los congresos de pediatría que se llevan a cabo cada 2 años o cada año en España, y visitamos España con mucha frecuencia porque la gente realmente es encantadora. Entonces un día nos llevaron a las esposas de los pediatras a un museo, y no me recuerdo si creo que fue en Málaga o en Sevilla, y al estar paseando por el museo veo que estaba pues la foto de Juan Carlos y de su mamá y de su papá, pero de repente me topo con la reina Victoria Eugenia y se me salió del corazón, del alma. Dije yo, ahí está mi amiga, grité yo. Entonces las españolas estaban indignadas. Calla, me decían, como diciendo, ¿cómo te atreves tú, mexicana, a abrir la boca que eres amiga de la reina Victoria Eugenia? Entonces les dije, discúlpenme, pero yo estudié en Lausanne y la señora vivía en Lausanne y vivía en Uxí, tenía un apartamento tal y tal y tal y tal y tal. Y entonces estaba ahí una señora, que a lo mejor alguien conoce en el público, no sé, una señora de apellido Valabriga, que tenía cierta familiaridad con los títulos españoles y de la nobleza española. Y entonces cuando yo di todos los datos de cómo había yo conocido a la reina, se volteó y les dijo a las españolas, es cierto, cállense, les dijo. ¿Qué anécdota más curiosa. No, la verdad es que es una historia, Marta, lo que impresionante, ¿no? Tanto lo que realizó tu papá, Eduardo Villaseñor, como tu vida, ¿no? En Lausanne, pues ahí codeándote casi con el rey Juan Carlos y tomando café con... Nunca mejor dicho, o sea, codeándose con la realeza. Sí. Marta, lo que no les he platicado es que estando yo en Lausanne hice un viaje. Yo estaba muy joven, yo tendría 16, 17 años, con un grupo de amigas a España. Íbamos en un autobús de Lausanne a hacer una visita turística a España. Y al llegar al puente que divide España con Francia, sí, detienen el autobús, piden los documentos de todas las chicas que van en el autobús, todas las chicas pasan y me dicen, usted se baja, usted no puede pasar, porque yo llevaba pasaporte diplomático y me apellidaba yo Villaseñor. Y en la lista del general Franco, por supuesto, en la lista negra del general Franco estaba mi papá. Claro. Entonces dije, Dios mío, ¿qué hago? Yo todo el autobús ya había cruzado y yo estaba todavía del lado francés, y aquel puente enorme que me acuerdo todavía con un río muy caudaloso debajo de mí. Ajá. Y yo creo que quién sabe qué dijo la maestra. Dijo, esta niña es menor de edad, ustedes no la pueden detener, tiene que entrar con el grupo, viene conmigo, yo soy responsable. Y al final de cuentas, pero después de mucho, como unos 40 minutos, por fin los militares de Franco le hablaron a los militares franceses para decir que yo ya podía pasar. Y me acuerdo que tuve que pasar el puente aquel a pie, muerta de miedo, porque dije, a ver si no me tiran al río o algo, porque yo sabía que mi papá estaba en la lista negra del general Franco, obviamente. ¿Y tu papá en ese momento estaba como diplomático en dónde? ¿En Reino Unido? No. No estaba, no sé, pero el caso es que yo llevaba un pasaporte diplomático en aquel tiempo, ¿no? Claro. Pues no sé, porque mi papá tuvo diversos cargos. Y por eso me detienen. Cuando ven el apellido Villaseñor, pues me bajan del autobús. Dijeron, esta niña no pasa, ¿no? Y el susto en la lista negra, amiga. Bueno, era mi padre, sí, pero claro, como ellos tenían una lista. Sí, claro, pero pues fíjate que esto coincide con lo que yo pretendía preguntarte. ¿Qué tan fuerte, qué tan presionante puede llegar a ser el hecho de ser la hija de alguien tan importante en México y en la comunidad española, porque lo ha sido en ambas partes? Entonces, ¿qué tanta presión puede sentir una jovencita, una niña, y el hecho de saber que su papá es una persona que ha influido tanto en la política de los dos países, ¿no? Pues sí, es casualidad, digo, realmente yo tengo la fortuna de tener una familia realmente extraordinaria, pues es casualidad, digamos, Dios quiso así, ¿no? Claro. Pero realmente sí, yo sabía que mi papá estaba en la lista negra, pero cuando me proponen a mí, una jovencita, que vaya yo un paseo turístico con un grupo de niñas que estábamos todas juntas en la escuela en Lausanne, pues a mí se me hizo muy fácil decir, yo sí voy. Y el susto que me llevé, claro.
la frontera, ¿no? No, la verdad que mal rato con pasando esto. Fíjate, no sé si tienes alguna anécdota más que contarnos o que tú recuerdes de pequeña, pues de personajes o de gente del exilio. Pues mira, español. Que de los españoles yo me acuerdo mucho de José Moreno Villa, que era pintor, era historiador, era escritor, era poeta, era de todo, ¿eh? Pepe Moreno Villa formó parte como de nuestra familia porque, como ya les dije, se casa con la viuda de Genaro Estrada y mi papá y mi mamá eran compadres de Genaro Estrada y de Consuelo. Entonces, el compadrazgo, y luego cuando nace el hijo de José Moreno Villa y de Consuelo, mi papá vuelve a ser otra vez y mi mamá padrinos de Pepito chiquito, digamos, el hijo que tuvieron ellos. Entonces eran dobles compadres, digamos, ¿no? De los dos hijos que tuvo Consuelo, uno con José Moreno Villa y otro con Genaro Estrada, que fue secretario de Relaciones y que había sido embajador también en España. Sí. O sea, Pepe Moreno Villa pues era como de nuestra familia, era el compadre, el que ahí pintó a mi mamá, por ahí una de mis hermanas tiene el retrato que le pintó José Moreno Villa, y para los que les gusta la historia de México y eso, es el que acuña esa palabra que se llama tequitqui, que es la forma que él tiene de describir cómo los indígenas hacían digamos, los retablos en las iglesias, como decían digamos, los frailes dominicos o los frailes franciscanos o lo que fueran, pero al estilo, digamos, indígena, que los angelitos tenían caras morenitas, estaban ataviados con plumas, ya los angelitos todos tenían plumas en la cabeza. No sé si conozcan ustedes Tonancintla en Puebla. ¿Nunca han ido a la iglesia de Tonancintla? No, yo no he tenido la suerte ni la fortuna. Bueno, ese es el clásico que le llamaría Pepe Moreno Villa tequitqui, que decía decir que es el tipo de arte que solamente los indígenas hicieron, porque es el sincretismo de la España con la indígena, ¿no? Entonces los angelitos tienen plumas en la cabeza y son morenitos, aunque están adentro de la iglesia. Y él acuña la palabra que se llama tequitqui, y por eso se hace muy famoso, porque en la historia del arte siempre se menciona a José Moreno Villa por esta palabra. Claro que sí. Pues Marta, por ir acabando, queremos agradecerte mucho, rendir este pequeño homenaje a tu papá, Eduardo Villaseñor Ángeles, que la verdad que, bueno, pues fue un mexicano, como decimos y recordamos, nacido en Michoacán el 13 de septiembre de 1896, falleció en... Se fue, sí. Sí, decía que nació en Michoacán el 13 de septiembre de 1896. Sí nos oyes, ¿verdad? Sí. Yo estoy escuchando todavía. Estupendo. Y que falleció el 15 de octubre de 1978. Queremos, en el nombre de la Fundación Casa de España en México, y ser un poco los que hemos continuado actualmente... Se fue. Es que hay así un poco de ruido, pero bueno, queríamos agradecerte mucho en nombre de la Fundación Casa de España en México, en todos los españoles, tanto los del exilio, en nombre de tu papá, en el tuyo propio, darte las gracias por esta entrevista que nos has concedido, y con todo el cariño que podemos tener pues a personas que ayudaron tantísimo, y como Eduardo Villaseñor, que fue el creador y bueno, uno de los fundadores de este colegio México, anteriormente Casa de España en México. Marta, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por esta entrevista. A sus órdenes, siempre cuando gusten podemos conversar por Skype, encantada de conocerlos. Lo haremos así con cierta frecuencia, porque eres un libro abierto que te queremos sacar alguna que otra palabra. Pues mucho gusto a todos. Felicidades por el programa. Muchas gracias y continuamos en nuestro programa. Son las 9 de la noche. Únete al espíritu de tu radio. La radio que vibra contigo. Contigo desde el corazón de la radio.